Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hola. En esta ocasión, nos adentraremos en el decreto Endicresos 13 de 2015 de Chile. Ajá. Un decreto que establece cómo se adaptan los currículos para estudiantes con necesidades educativas especiales, Sí. o E, como se les conoce, en la educación preescolar y básica. Exacto. Este decreto es súper importante Claro. para entender cómo Chile busca la inclusión en sus aulas. Totalmente. Y bueno, para quienes estudian Magister en Política Educacional, Ujú. esto les va a ser muy útil. Sin duda. ¿Verdad? Absolutamente. Este decreto es clave Ajá. para comprender cómo Chile se esfuerza por garantizar que todos los estudiantes, sin importar sus necesidades, puedan acceder al currículum nacional Exacto. y participar plenamente en el sistema educativo. De eso se trata, ¿no? Sí. De que todos tengan la oportunidad de aprender. Exactamente. Y algo que me llamó la atención al leer este decreto fue el cambio de enfoque. ¿Así? Ya no se habla tanto de déficit, Eh, sino de necesidades educativas especiales, es un cambio importante. ¿verdad? Es un cambio de lenguaje, Ajá. pero también de perspectiva, Totalmente. ¿no crees? Totalmente. El decreto marca un cambio fundamental. Sí. Al pasar de un modelo centrado en el déficit Ah. a uno que reconoce las NESE como parte de la diversidad del alumnado, Claro. es un enfoque educativo que busca potenciar el desarrollo individual de cada estudiante. Exacto. Y para entender mejor este enfoque, Sí, el decreto clasifica las NES en dos tipos, Ah. permanentes y transitorias. correcto. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto? Claro que sí. Las NES permanentes son aquellas que acompañan al estudiante a lo largo de su vida escolar. Ya veo. Un ejemplo claro sería una discapacidad visual. Entiendo. En cambio, las NES transitorias Ajá. se presentan por un tiempo determinado, Mm. como por ejemplo, Mm. dificultades de aprendizaje específicas que pueden superarse con el apoyo pedagógico adecuado. O sea que la etiqueta de NE no es algo fijo, No. inamovible. Sino que puede variar a lo largo de la trayectoria educativa del estudiante. Exactamente. Interesante. Y esto es crucial para entender cómo se diseñan las adaptaciones curriculares, Claro. que no son recetas preestablecidas, Ajá. sino respuestas a las necesidades específicas de cada Me estudiante. gusta esa idea. Como un traje a medida. Exacto. Y hablando del marco legal, Sí. este decreto se basa en la Ley General de Educación, Correcto. la LCE 20.302/2009 Ajá. y la Ley 20.42/2010. Así es. ¿Cierto? Estas leyes son la base legal del decreto Ya. y establecen un marco de derechos Ujú. que busca garantizar la igualdad de oportunidades para todos, incluyendo a los estudiantes con él. O sea, no es solo un buen deseo, ¿No? es un derecho Exacto. que el sistema educativo chileno se compromete a cumplir. Totalmente. Y un concepto que me pareció fascinante Sí. es el diseño universal para el aprendizaje. Y el DUA. ¿Cómo se integra esto en el decreto? El DUA es clave para responder a la diversidad en el aula. Imagina un aula diseñada desde el principio Ajá. para eliminar barreras y maximizar las oportunidades de aprendizaje para todos, Claro. no solo para aquellos con NE. Es decir, no se trata de crear dos currículos. No. Uno para estudiantes regulares Exacto. y otro para aquellos con NE, No se trata de eso. sino de diseñar un currículum flexible que pueda adaptarse a las necesidades de todos. Exactamente. El DUA se basa en tres principios fundamentales: ¿Cuáles son? múltiples medios de presentación, expresión y Yes. participación. Ya veo. En la práctica, esto significa ofrecer la información de diversas maneras, permitir que los estudiantes se expresen y demuestren su aprendizaje a través de diferentes medios Claro. y asegurar que todos puedan participar activamente en el proceso educativo. Es como si tuviéramos una caja de herramientas Sí. con diferentes opciones para enseñar y aprender. Exacto. Y pudiéramos elegir las que mejor se adaptan a cada estudiante. Esa es una excelente analogía. Y para identificar a los estudiantes que requieren adaptaciones curriculares, Sí. se utiliza un diagnóstico inicial de aprendizaje. Correcto. Cierto. Este diagnóstico no busca etiquetar, sino comprender las necesidades individuales de cada estudiante Ya veo. y determinar si se requieren ajustes en el currículum. O sea, no es un punto final, Ya. sino un punto de partida Exacto. para un proceso de aprendizaje personalizado. Totalmente de acuerdo. Es un proceso continuo de observación, Sí. análisis y ajuste, Ajá. que busca acompañar al estudiante en su desarrollo integral. Me parece fundamental eso, que sea un proceso continuo. Sí. Y ahora, la pregunta del millón, Dime.
¿Qué son exactamente las adecuaciones curriculares? Las adecuaciones curriculares son modificaciones que se hacen a los elementos del currículo para asegurar la participación y el progreso de los estudiantes con N. Ya. Es crucial entender que no se trata de bajar las expectativas de aprendizaje, sino de ajustarlas a las necesidades de cada estudiante. Es como un traje a medida, Me encanta esa imagen. que se ajusta al estudiante y le permite moverse con libertad Sí, y comodidad en el mundo del aprendizaje. la adaptación curricular busca precisamente eso, crear un traje a medida que permita a cada estudiante acceder al currículum en igualdad de condiciones. Me gusta esa idea. ¿Y qué tipos de adecuaciones curriculares se contemplan en el decreto? Esa es la pregunta, ¿cuáles son? El decreto distingue dos tipos principales: Ajá. las adaptaciones de acceso y las adaptaciones a los objetivos de aprendizaje. ¿Podrías darnos algunos ejemplos para entender mejor cada tipo de adaptación? Por supuesto. Las adaptaciones de acceso buscan eliminar barreras que impiden que el estudiante acceda a la información y participe en el proceso de aprendizaje. Piensa en proporcionar textos en letra grande o en braille para estudiantes con discapacidad visual. Claro. O adaptar el entorno físico del aula para asegurar la accesibilidad de todos los estudiantes. Es decir, se trata de crear un ambiente inclusivo, Sí. donde todos los estudiantes puedan acceder a la información Exacto. y participar en las actividades. El objetivo es que las diferencias individuales no se conviertan en obstáculos para aprendizaje. Me parece fundamental. Y en cuanto a las adaptaciones a los objetivos de aprendizaje, Sí, cuéntame más de eso. estas adaptaciones se centran en ajustar los objetivos de aprendizaje del currículum Ajá. a las necesidades específicas de cada estudiante con E. Ya. Por ejemplo, se podría priorizar el aprendizaje de ciertas habilidades o conocimientos esenciales o ajustar el nivel de complejidad de los contenidos. Y en casos extremos, se podría llegar a eliminar algún objetivo de aprendizaje del currículo. Esa es una pregunta delicada. Sí, entiendo. El decreto contempla la posibilidad de eliminar objetivos de aprendizaje, Ajá. pero solo como último recurso. Claro. Y siempre que no se afecten los aprendizajes básicos e imprescindibles para el desarrollo del estudiante. Es una decisión que debe tomarse con mucho cuidado y justificación, Por supuesto. involucrando a un equipo multidisciplinario y a la familia del estudiante. Claro. Es como si tuviéramos un mapa con diferentes rutas para llegar a la cima de una montaña. Ajá. Para algunos estudiantes, la ruta tradicional puede ser demasiado difícil, Sí, por lo que se necesita trazar una ruta alternativa, entiendo. pero siempre con el objetivo de que lleguen a la cima, Claro. aunque sea por un camino diferente. Me gusta esa analogía. Muy clara. La adaptación curricular no busca bajar el listón, sino encontrar caminos alternativos que permitan a todos los estudiantes alcanzar su máximo potencial. Y ahora que ya tenemos un panorama general de los tipos de adaptaciones curriculares. Sí. La siguiente pregunta es, Sí. ¿cómo se decide qué tipo de adaptación necesita un estudiante? Buena pregunta. Me imagino que no es una decisión que se tome a la ligera, Tienes razón. ¿verdad? El decreto establece un proceso de toma de decisiones que consta de 3 pasos fundamentales. ¿Cuáles son? El primer paso es una evaluación diagnóstica individual que busca recopilar información relevante sobre el estudiante, su contexto y sus necesidades educativas. ¿Y quiénes participan en esta evaluación? Es un proceso interdisciplinario Ajá. que involucra a profesores, Sí. la familia y profesionales especializados. Entiendo. Es fundamental que todos aporten su punto de vista Claro. para tener una imagen completa de las necesidades del estudiante. Como armar un rompecabezas. Exacto. Donde cada pieza aporta información valiosa para comprender el panorama completo. Me gusta esa analogía. Y una vez que se ha completado el rompecabezas, Sí. se puede pasar al segundo paso, Ajá. definir el tipo de adaptación curricular que mejor se ajusta a las necesidades del estudiante. ¿Y qué criterios se toman en cuenta en esta etapa? Se analizan los resultados de la evaluación diagnóstica individual, Ajá. la del estudiante, su nivel educativo Mm. y, por supuesto, las características específicas de su NE. Entiendo. El objetivo es favorecer la participación y el progreso del estudiante en sus aprendizajes, Claro. asegurando que adquiera los conocimientos básicos imprescindibles. O sea que no se trata de una receta única para todos, sino que cada caso
se analiza de forma individualizada. Exactamente. La decisión sobre el tipo de adaptación curricular que necesita un estudiante debe ser personalizada, Sí. tomando en cuenta sus necesidades y potencialidades. Y una vez que se ha definido el tipo de adaptación curricular, Sí. ¿qué ocurre en el tercer paso? En el tercer paso, se planifica y se registra la adaptación curricular Ajá. en un documento oficial Ya. llamado Plan de Adecuaciones Curriculares Individualizado, O PASI. o PASI, es exacto. ¿Y para qué sirve este PASI? Este plan es la hoja de ruta Ajá. para guiar la acción pedagógica de los docentes Ya veo. y para hacer un seguimiento de la eficacia de las medidas adoptadas. Es como un contrato entre el sistema educativo y el estudiante, Sí, me gusta esa comparación. donde se establecen las condiciones para que pueda acceder al currículum Ajá. y desarrollar su máximo potencial. El PASI es un documento vivo Vivo. que se va ajustando a medida que el estudiante avanza en su proceso de aprendizaje. Entiendo. No es una camisa de fuerza, Exacto. sino una herramienta flexible que se adapta a las necesidades cambiantes del estudiante. Y hablando de flexibilidad, Sí. una pregunta que seguramente muchos se están haciendo, Dime. ¿cómo se evalúa, Ajá. califica Sí. y promueve a los estudiantes con NE? Se les aplica el mismo criterio que al resto del alumnado, Esa es una pregunta clave. ¿verdad? La evaluación, calificación y promoción de los estudiantes con E se determinará en función de lo establecido en su PASI, O sea, en otras palabras. ajá. Los criterios de evaluación se adaptan a las necesidades de cada estudiante, buscando que la evaluación sea justa y equitativa. Y al finalizar, la educación básica. Y, Todos los estudiantes reciben una certificación, por supuesto, independientemente de si han cursado con o sin adaptaciones curriculares. la educación básica es obligatoria en Chile. Todos los estudiantes que la completan, independientemente de sus necesidades educativas, reciben una certificación que acredita su paso por el sistema educativo. Me parece fundamental aclarar eso. ¿Sí? Las adaptaciones curriculares no son un camino alternativo, No. sino un apoyo para que todos los estudiantes puedan acceder al currículum nacional Exacto. y obtener una certificación que les permita continuar sus estudios o insertarse en el mundo laboral. Totalmente de acuerdo. Y con esto, creo que hemos cubierto una buena parte del decreto en esta primera parte de nuestra inmersión profunda. Sí, hemos avanzado bastante. ¿Te parece si tomamos un respiro antes de continuar? Me parece perfecto. Hemos recorrido un largo camino, pero aún nos queda mucho por explorar. De acuerdo. En la siguiente parte de nuestra inmersión, Sí. nos adentraremos en el rol de la familia Suena interesante. y los desafíos de la educación inclusiva en Chile. Estupendo. No se lo pierdan. Los esperamos en la segunda parte de esta inmersión. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, seguimos con esta inmersión en el decreto en 83-2015. Sí. Justo quedamos en la importancia de la certificación para todos los estudiantes, Sí, con o sin adaptaciones. exacto. Un punto fundamental para garantizar la equidad. Totalmente de acuerdo. Y ahora, Sí. que ya hemos analizado el decreto, Ajá. desde la perspectiva del estudiante y del sistema, no podemos olvidar a un actor clave, ¿A quién? la familia. La familia, por supuesto. ¿Cuál es su rol en este proceso de adaptación curricular? Esa es la pregunta. ¿Qué rol juega la familia? La familia es mucho más que un actor clave. Diría que es el pilar fundamental. El pilar, wow. Su participación activa Ajá. y su colaboración con el equipo educativo Sí. son esenciales para que las adaptaciones curriculares sean realmente exitosas. Claro, porque al final, Sí. ¿quién conoce mejor al estudiante que es su propia familia? Exactamente, nadie como la familia para comprender las necesidades, a los intereses that's y it. las fortalezas del estudiante. Pero en la práctica, Y sí, ¿cómo se traduce esa participación en acciones concretas? desde el primer momento, Ajá. la familia debe estar informada sobre las necesidades educativas de su hijo o hija. Ya veo. Deben participar en la toma de decisiones sobre las adaptaciones curriculares, Ajá. aportando su valiosa perspectiva. Además, la familia puede colaborar en la implementación de las adaptaciones en el hogar, Ajá. reforzando los aprendizajes Sí. y creando un ambiente de apoyo y motivación. O sea, se trata de un trabajo en equipo Exacto. entre la familia y el colegio, Sí. con el objetivo común de apoyar al estudiante en su desarrollo integral. Precisamente. Una especie de alianza estratégica Sí. por el bien del estudiante. La comunicación constante y fluida entre la familia Sí. y el equipo educativo es la clave para el éxito de la adaptación curricular.
Es como construir un puente Exacto. entre el hogar y la escuela, Sí. por el que transitan la información, el apoyo y la confianza. Totalmente. Y hablando de éxito, Sí. ¿cómo podemos medir la efectividad de las adaptaciones curriculares? Buena pregunta. ¿Qué indicadores nos permiten saber si vamos por buen camino? La evaluación de la efectividad Ajá. es un proceso continuo Mm, y sistemático. ya veo. No podemos simplemente implementar las adaptaciones y cruzar los dedos. Claro. Debemos estar atentos a diferentes indicadores, ¿Cómo cuáles? como el progreso del estudiante en sus aprendizajes, Ah. su nivel de participación en el aula, su bienestar emocional y social, Sí. por supuesto, la percepción de la familia sobre el proceso. O sea, Sí. que no solo nos fijamos en las calificaciones, sino en cómo el estudiante se desenvuelve en diferentes ámbitos de su vida. Exacto. Buscamos un impacto positivo en Es su que desarrollo integral. El objetivo final es que el estudiante Ah. pueda desenvolverse con autonomía y confianza en su entorno, tanto académico Sí, como social, ya veo. que las adaptaciones curriculares sean un trampolín Mm. hacia su independencia. Y su bienestar. Y en este proceso de evaluación, Sí, ¿qué tan importante es la perspectiva del estudiante? fundamental. Fundamental. ¿Por qué? Debemos escuchar su voz, entender cómo percibe las adaptaciones curriculares y cómo éstas impactan en su vida. Claro. Es una fuente de información valiosa Sí, para realizar ajustes si es necesario. entiendo. A fin de cuentas, Sí, las adaptaciones son para él o ella. exactamente. No podemos olvidar que el estudiante es el protagonista Claro. de su propio proceso de aprendizaje. Y hablando de protagonistas. Creo que es momento de hablar del rol del docente Ajá. en la implementación de este decreto. Sin duda. ¿Qué rol juega el docente? La formación docente es crucial para asegurar que las adaptaciones curriculares se implementen de manera efectiva. Claro. Los docentes necesitan las herramientas y los conocimientos necesarios para atender la diversidad del alumnado Ajá. y para diseñar estrategias pedagógicas Sí. que respondan a las necesidades de cada estudiante. Es decir, no basta con tener un buen decreto No, y un PASI bien elaborado. no es suficiente. Necesitamos docentes capacitados Exacto. para llevar todo esto a la práctica, Sí. a la realidad del aula. La formación docente en educación inclusiva Ajá. y en estrategias de adaptación curricular debe ser continua Sí, y de calidad. ya veo. Solo así podrán responder a los desafíos que plantea la diversidad en el aula. Y hablando de desafíos, Sí. ¿cuáles son los principales retos que enfrenta el sistema educativo chileno en la implementación de las adaptaciones curriculares? Buena pregunta. Me imagino que no todo es color de rosa, Tienes razón. ¿verdad? Existen desafíos importantes. ¿Cuál sería? Uno de ellos Ajá. es asegurar que todos los estudiantes con NE Sí. sean identificados y evaluados de forma oportuna. Ya veo. No podemos permitir No. que queden invisibilizados Claro. dentro del sistema. La detección temprana Sí, es fundamental exacto. para que puedan acceder a las adaptaciones que necesitan. Es como si tuviéramos un radar Ajá. que debe estar siempre activo Sí. para detectar a tiempo a aquellos estudiantes que necesitan apoyo adicional. Interesante analogía. Otro reto importante Sí, cuéntame. es garantizar la disponibilidad de recursos y apoyos. ¿Recursos y apoyos de qué tipo? No solo me refiero a recursos materiales, Ajá. como materiales didácticos adaptados, Sí. sino también recursos humanos, como profesores de apoyo Claro. o especialistas en NE. Sin estos recursos, Sí. el plan más bonito Ajá. se queda en papel. Es como tener un barco sin remos. Exacto. Podemos tener un mapa y una brújula, Ajá. pero sin los recursos necesarios, Sí. no llegaremos a nuestro destino. Y por último, Sí. pero no menos importante, Claro. otro desafío Ajá. es promover una cultura escolar inclusiva. ¿Cómo se hace eso? Debemos crear un ambiente Ajá. donde la diversidad sea valorada Sí. y donde todos los estudiantes se sientan acogidos Claro. y respetados. Una escuela donde las diferencias se celebren, Sí, no se estigmaticen, exacto. donde todos los estudiantes tengan la oportunidad de brillar, Ujú. cada uno a su manera. Esa es la meta. Una meta muy importante. La inclusión no es solo un tema de leyes y decretos, No. sino de transformar las prácticas
y las actitudes dentro de la escuela para construir un sistema educativo más justo y equitativo para todos. Totalmente de acuerdo. Y creo que esta reflexión nos lleva a un punto crucial. ¿Cuál? A pesar de los avances Sí. que ha habido en materia de educación inclusiva en Chile, Mm, todavía queda mucho camino por recorrer. Sin duda. Es un proceso ¿Sí? que requiere el compromiso de todos los actores involucrados. Totalmente. El gobierno, Ajá. las escuelas, Mm, las familias sí. y la sociedad en general. Es un trabajo en equipo Exacto. donde todos debemos aportar nuestro granito de arena Sí. para construir un sistema educativo más inclusivo Ajá. y justo para todos los estudiantes. Un sistema donde la diversidad sea vista como una oportunidad, Sí, no como un obstáculo. así es. Es un cambio de paradigma. La educación inclusiva no es solo una meta, No. sino un camino que debemos recorrer juntos Juntos. para asegurar que todos los estudiantes Bien. tengan la oportunidad de desarrollar su máximo potencial. Totalmente de acuerdo. Y este decreto que hoy estamos analizando Sí. es un paso importante en esa dirección. Un paso importante sin duda. Un paso que nos invita a reflexionar Sí. sobre nuestra propia práctica Mm. como educadores Ajá. y como ciudadanos. Y con esta reflexión, creo que hemos llegado al final de la segunda parte de nuestra inmersión profunda en el decreto Ento Eris Anontes Treus 2015. Pero aún no hemos terminado. Wow, hay más. En la tercera y última parte de este episodio, Ah. nos adentraremos en las implicancias prácticas de este decreto en el aula. Suena interesante. Veremos cómo las adaptaciones curriculares se traducen en acciones concretas dentro del aula. Estupendo. No se lo pierdan. Listos para la recta final de nuestra inmersión. Ya vimos la teoría detrás del decreto NYC 300 2015. ¿Qué? Ahora vamos a la práctica. Exacto, aterrizar este decreto en el aula. Pongámonos en los zapatos del docente, Ajá. a un estudiante con N en su clase. ¿Por dónde empezamos? Pues nuestra guía. Nuestra guía, el PASI. El PASI, claro. Ahí están las adaptaciones curriculares específicas para ese estudiante. Como un mapa personalizado. Sí, paso a paso. Si el PASI dice, por ejemplo, materiales en braille, Ajá. ¿cómo lo implementamos? Lo ideal es que el establecimiento los tenga Mm, o se gestionen a través del ministerio. ya veo. Recordemos, el derecho a la educación inclusiva implica proporcionar los apoyos. Claro, es un derecho. Y si son adaptaciones en los objetivos de aprendizaje, Ajá, ¿cómo se ve eso? no siempre implica cambiar el examen final. Mm, Podríamos ajustar la complejidad de las actividades, ya. dar más tiempo, Ajá. usar estrategias de evaluación diferentes, Entiendo. incluso modificar algunos objetivos del currículo, Mm. flexibilidad y creatividad para adaptar nuestra planificación Adaptar, la clave. a las necesidades del estudiante. Como un chef que adapta la receta Me gusta. a los ingredientes que tiene. Ajá, la Claro, contigo. claro. Un plato delicioso, Exacto. aunque no siga la receta al pie de la letra. Y ahí entra la habilidad del docente Mm, para innovar, buscar estrategias para que el estudiante con E participe. Por ejemplo, si le cuesta concentrarse, Dividir las tareas, descansos frecuentes, Sí. usar imágenes exacto. para visualizar los conceptos. Si tiene dificultades para expresarse por escrito, Mm, grabar un audio, una presentación oral, en lugar de escribir. encontrar la forma de demostrar su aprendizaje. Claro, que sea accesible. Y no olvidemos el trabajo en equipo. El docente no está solo. No, Para nada. colaborar. Con otros profesionales. El profesor de educación diferencial, Ajá, el psicopedagogo. sí, Cada un apoyo integral. como una orquesta. Cada músico aporta. Exacto, para una melodía armoniosa. Y la familia, parte de la orquesta. Sin duda, la comunicación con la familia es esencial. ¿Para qué? Conocer mejor al estudiante, Ajá. entender su contexto, Mm, coordinar acciones para apoyar su aprendizaje. En el colegio y en casa. Un puente entre la escuela y el hogar. Todos trabajando juntos. Y la evaluación continua, importante. No solo implementar igual. No, hay que evaluar el impacto. En el aprendizaje. Y hacer ajustes. El PASI no es estático. Para nada. Se va modificando. Con el estudiante. Como un jardín Ajá. que necesita cuidados. Observar las plantas, regar, podar. Adaptar los cuidados a cada una. La evaluación continua nos asegura que las adaptaciones estén funcionando. Que respondan a las necesidades del estudiante. Y le ayudan a alcanzar sus metas. Un proceso dinámico, ¿Sí? flexible. Busca el bienestar del estudiante. El decreto en hipótese 3-2015
Un desafío, Sí, una gran oportunidad, totalmente. un desafío, porque hay que cambiar la mirada, Dejar atrás la escuela homogénea. abrazar la diversidad, Un cambio cultural requiere compromiso. de todos. Fontes, familias, autoridades, la sociedad, Pero es una oportunidad para una educación más justa, más equitativa, inclusiva, donde todos los estudiantes puedan desarrollar su potencial, alcanzar sus sueños. sin dejar a nadie atrás. Esa es la visión. El decreto nos invita a repensar la educación, Una escuela para todos. donde cada estudiante brille con luz propia. Y con esa imagen, cerramos nuestra inmersión en el decreto en 8-3-2015. Esperamos que les sea útil. Ustedes, futuros líderes en política educacional. La construcción de un sistema educativo inclusivo es tarea de todos. Sigamos aprendiendo Reflexionando. y trabajando juntos. Para una educación, un derecho para todos. Hasta la próxima. Hasta pronto.